¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando una excelente tarde y al igual que hayan tenido un muy buen fin de semana y que hayan descansado. Bueno, gusto en saludarlos y molestándolos un poco para traerles el tutorial de los 3 ejercicios de la ley de Gauss que les había enviado, ¿de acuerdo? Una disculpa que no había tenido chance de enviarles la solución de los mismos, pero bueno, espero no tardan mucho. En realidad son ejercicios muy cortos y pues muy prácticos en realidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como le había comentado, son 3. Lo voy a realizar rápidamente. Por si tienen alguna duda, tal vez ya los hizo, lo cual está perfecto. Solamente para reafirmarlo, ¿de acuerdo? Digo, en clase lo vamos a revisar, pero no queda más que repasarlo por si queda alguna duda, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, el ejercicio número 1, de hecho es de superficies abiertas, donde le dice que una lámina tiene ciertas longitudes, ¿de acuerdo? De hecho, en la tarea les envié otros datos, ahorita los cambié, ¿de acuerdo? Para que no sea lo mismo y pueda practicar, ¿de acuerdo? De hecho, en la tarea creo que aquí estas distancias no son la misma que la imagen, ¿no? Entonces, al final no importaba, sino simplemente era para practicar, ¿no? Bueno, dice que esta lámina, o sea, un rectángulo, tiene estas ciertas medidas, de ahí parte o sale un vector de campo eléctrico, que tiene esta magnitud de 25 newtons sobre coulomb y está formando un ángulo de 20 grados respecto a la misma placa, ¿no? Bien, vamos a realizarlo y vamos a ver cómo sería, ¿no? su análisis. Como siempre, coloque sus datos si es tan amable. En la parte de datos, simplemente lo que le da el ejercicio, es decir, usted puede poner desde la distancia, o sea, lado 1, lado 2, si así lo desea. O por ejemplo, o sea, lado 1 del rectángulo, que es de 0.40 metros. Lado número 2, que es de 0.60 metros, y lo que es la parte del campo eléctrico, voy a poner aquí, en realidad es magnitud, ¿no? Entonces ya lo pone directamente como 25 newtons sobre coulomb, y por último el ángulo, que es de 20 grados, ¿no? Quería revisarlo nada más. Tiene un ángulo de 20 grados que se está formando ahí, ¿no? Es todos los datos que necesita. Perfecto. Entonces, como parte de la fórmula, yo le había comentado el tutorial anterior que, o sea, como parte del análisis de Gauss para superficies abiertas y cerradas, lo vamos a trabajar como superficies abiertas, por así decirlo, para no trabajarlo con fórmulas de integrales, ¿de acuerdo? Entonces, yo le comentaba, déjalo pongo. Es decir, que el flujo eléctrico que existía en una superficie cerrada estaba determinada por la integral cerrada de un vector campo eléctrico que multiplica a un vector, llámese unitario, por la derivada de la superficie, para superficies cerradas. Pero también se puede determinar otra fórmula para superficies abiertas, donde existía el flujo eléctrico es igual a el campo eléctrico precisamente por un vector unitario por el área de su superficie abierta, ¿no? Entonces esta es la fórmula que le convendría trabajar un poquito más en pues por así decirlo, para este ejercicio, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer el análisis en desarrollo. De desarrollo, aquí está. Hay 2 detalles que nos falta para completar esta formulita, que es el área, muy sencillo, y el vector unitario, ¿no? Vamos a ver. Como parte del área, pues bueno, sencillo, en esta parte sería 0.40 por 0.60, nos quedaría 0.24 metros cuadrados, ¿no? Ahí lo colocamos, listo. Ahora, el vector unitario es decir que está un poquito interesante de analizar. Recuérdese que en el tutorial anterior yo le comentaba que si existe una superficie ya inclinada, es decir, existe ya un ángulo donde sale un vector de campo eléctrico, siempre como resultante va a tener un vector unitario, ¿no? Aquí está, por así decirlo. Yo le decía que en ese vector unitario se forma, y ese campo eléctrico se forma un ángulo. ¿Y qué cree? Ese es el ángulo que necesitamos, porque el ejercicio le está dando el ángulo que viene, pero del campo eléctrico, lo voy a poner como alfa, para no confundirnos. Aquí nos dice que son 20 grados, ¿no? Por lo tanto, yo le decía que el vector unitario siempre se trabaja respecto al ángulo que se formaba con el campo eléctrico. Por lo tanto, es alfa quien necesitamos. Y yo le comentaba que para superficies perpendiculares, es decir, si tenía un cuadrado aquí y salía un vector de campo eléctrico, o sea, llámese así, siempre se formaba un ángulo de 90 grados, ¿recuerda? Y ese ángulo de 90 grados es la amplitud máxima de este vector unitario. Entonces no puede pasar más de 90 grados, por así decirlo, porque si pasa más de 90 grados ya sería negativo, es como si estuviera del otro lado, ¿no? Entonces en este caso el ejercicio le da 20 grados y busque usted este ángulo, ¿no? Por lo tanto, usted va a saber que el vector unitario va a ser exactamente igual al coseno del ángulo que lo separa, que serían 70 grados. ¿Sí se fija?
¿Y por qué el coseno? De hecho, ya lo explicaba la clase pasada, el tutorial pasado. ¿Se acuerda que se formaba un área 1 y un área 2? Nada, para recordarlo rápido. Que tenía, por ejemplo, la amplitud, ¿no? Donde tenía un área 1, tenía un área 2. ¿Y cómo encontraba el área 1 y el área 2? Porque el coseno de ese ángulo que se formaba, ¿no? Por entidades trigonométricas. Entonces, de ese coseno es como si fuese el campo eléctrico y vector unitario, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentra uno de los dos? Pues con el coseno del ángulo que se forma entre ambos, ¿no? Por eso lo trabajamos. Entonces, ojo, nada más, este es el ángulo que se forma entre estos dos, no el que le da el ejercicio. Por lo tanto, usted ya puede aplicar fórmula, ¿no? Entonces, yo le voy a poner de color azul, donde dice que el flujo eléctrico en esa superficie va a ser igual a los 25 newtons sobre coulomb, que multiplica a mi coseno de 70 grados, que multiplica 0.24 metros cuadrados, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Hacemos la multiplicación en calculadora rápidamente. 25 que multiplica a coseno de 70, que multiplica a 0.24. Un total de 2. Voy a poner aquí. Permítame. Aquí está. Este es el flujo eléctrico. Va a ser exactamente igual a 2.05 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Y ahí es el flujo eléctrico, ¿no? Porque al final al cabo es newton sobre coulomb, que es el campo eléctrico, por un área que es metros cuadrados, ¿no? Y me da 2.05 solo para verificar. 25 nuevamente, que multiplica un coseno de 70, multiplica 0.24. Es correcto, 2.05. Y listo, muchachos. Ahí quedó. ¿De acuerdo? Se fija, es muy sencillo el ejercicio. Muy bien, vamos a ver el ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Que vamos a ver qué les dice. Dice, en la figura se observa una semiesfera de radio tal, por la cual pasan líneas de campo eléctrico uniforme de magnitud tal. ¿Cuál es el flujo en la semiesfera? Ok, aquí está muy interesante el análisis y también muy sencillo, ¿no? Igual como datos, vamos a colocar, voy a poner así, datos, yo sé que existe una distancia R, es decir, radio, de 0. ¿Cuánto? 0.015, es decir, 15 milímetros. Ahí está. Y existe un campo eléctrico de magnitud de 7.000, ¿no? 7.000, sí. 7.500 newton sobre coulomb. Ahí está. Eso es todo lo que necesito, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque me dice que mi fórmula, permítame. Ahí está. Me dice lo siguiente. Como no es una superficie cerrada, usted me dirá, ok, permítame. Usted me dirá, ok, esta sí es una superficie que está aquí, ok, cerrada, perdón. Lo que está aquí adentro de esta semiesfera sí es una superficie cerrada. Pero como ya está a la mitad, ya puedo ver que aquí hay una superficie abierta, ¿no? Y están interactuando los dos lados del campo eléctrico. Y fíjese, eso ya nos ayuda a no contemplar directamente lo de la integral cerrada. Eso ya lo podemos eliminar porque la esfera está, por así decirlo, a la mitad. Si no estuviera a la mitad, ahí sí tuviéramos por ahí un detalle, ¿no? Permítanme, déjenme borrar esto. Listo. Ahí sí tenemos un detalle. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que como está abierto, yo puedo decir que mi flujo eléctrico en esa superficie cortada, por así decirlo, va a ser mi campo eléctrico que multiplica a un vector unitario que multiplica al área. Por así decirlo, ¿no? Así de fácil. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa aquí y cómo se forma, ¿no? Nada más permítame un segundo. Listo, disculpe, estaba probando el micrófono. Pensé que no estaba funcionando. Listo, ya estamos en esta fórmula. El flujo eléctrico con esta fórmula muy sencilla, ¿no? Por lo tanto, hacemos el análisis en desarrollo. Déjalo poner aquí arribita. Aquí está bien, perfecto. Un poquito más abajo, ahí está. Ok, desarrollo. Si se fija, usted me dirá, bueno, tengo todos los datos. Pues sí, pero vamos a ver cómo lo va a trabajar de la siguiente manera. Yo, el tutorial pasado, les decía que si usted tiene una superficie cerrada, una papa, por así decirlo, y tiene aquí una fuente, o es decir, una carga, por así decirlo, se están efectuando líneas de campo eléctrico de la carga hacia esa superficie cerrada, ¿no? Y yo le había dicho que si la fuente es externa, ¿qué pasaba con el flujo eléctrico? Yo le decía que el flujo eléctrico era igual a 0. ¿Se acuerda de esa explicación, no? Ok, perfecto. Entonces, si se puede dar cuenta, en este tipo de análisis hay una semiesfera, por así decirlo, y vienen líneas de campo eléctrico que vienen de arriba hacia abajo y entran y salen, ¿de acuerdo? Entran y salen. Por lo tanto, por lo menos los que entran aquí, si se fijan estas partecitas,
¿cómo serían sus vectores unitarios? Hacia afuera, ¿no? Recuerda que siempre veíamos eso en el tutorial. Yo decía que los vectores unitarios siempre van hacia afuera de la superficie, ¿no? ¿Y cómo van los vectores hacia acá? En la misma dirección. O sea, el vector unitario siempre iría hacia afuera, ¿no? Se fija que aquí van hacia afuera. Entonces, esta parte es positiva, ¿no? Porque el vector, el ángulo 90 no puede ser mayor a 90 grados. Aquí sí, ¿no? Porque el vector de campo eléctrico, es decir, estas líneas azules que son de campo eléctrico, van hacia arriba, por así decirlo. Y aquí es vector, por lo menos usted sabe que aquí, segurito, sí hay más de 90 grados. 90 grados, perdón, es una 90 grados o más, ¿no? Así de fácil. Entonces, por lo tanto, en esta parte o en la parte de la esfera, usted sabe que el campo eléctrico, nuevamente lo ponemos, el campo eléctrico lo voy a llamar si gusta, perdón, el flujo eléctrico. Aquí está. Le voy a poner el flujo eléctrico en la esfera, o le puedo llamar el flujo eléctrico 1, va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa el flujo eléctrico 2? Yo lo voy a poner acá arriba, ¿no? Flujo eléctrico 2 yo lo voy a llamar así. Por lo menos no es igual a 0. Eso sí, yo estoy seguro que no es igual a 0. Por lo tanto, puedo surgir una formulita donde yo pongo que el flujo eléctrico en la parte 1 más el flujo eléctrico, en la parte 2 es igual a ¿qué? A 0. Tienen que ser igual a 0 los dos, ¿no? Porque al final al cabo, por así decirlo, este es diferente a 0, pero este es igual a 0. O sea, al final al cabo, yo sé que en cierto punto están equilibrados, ¿no? Entonces, perdón, aquí era el número 2. Campo eléctrico número 2. O sea, hacer la sumatoria de ambos me da igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo despejo, me quedaría que el flujo eléctrico en el campo número 2, o es decir, en la parte de acá, esta partecita, ¿de acuerdo? Es igual a... Perdón. Es igual a campo eléctrico en la parte 1, ¿no? Ahí está. Pero, ¿qué cree? Con el signo negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Ojo, al fin y al cabo, esto queda resumido de 0 por lo que le decía de esta parte. Como la fuente viene de la parte externa, por así decirlo, o sea, de la parte externa viene la fuente, por eso se hace 0. Al final y al cabo terminamos que como aquí es negativo y como aquí es positivo, se elimina, ¿no? O sea, al final va a quedar 0. O sea, usted sabe que no es igual a 0 porque es positivo, pero aquí sí es igual a 0. Entonces, es como decir, voy a sumar un negativo con un positivo, un menos 1 más un 1, pues al final tiene que dar 0. Por eso hago esta suma. O sea, al hacer la igualdad, yo sé que el campo eléctrico E2, es decir, el campo eléctrico de aquí, que sale de la parte de la esfera, es exactamente el mismo que acá, pero ¿en qué? Negativo, porque al final va a ser 0, ¿no? Entonces me quedaría la siguiente fórmula, ¿no? El flujo eléctrico en la superficie 2 o en la superficie plana, por así decirlo, de esta semisfera, en la superficie de aquí, permítanme, en la superficie de aquí, esta de aquí, me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Me quedaría que es el campo eléctrico de aquí que multiplica al coseno del ángulo, perdón, al coseno de un ángulo que multiplica al área, y el área de aquí es más que nada el área de un círculo, ¿no? Y el área de un círculo, si usted se da cuenta, es pi, permítame, sería pi por radio al cuadrado, ¿no? Así de fácil. Una disculpa, tuve que pausar el video un momento. Bueno, como quedábamos, la fórmula queda de la siguiente manera, ¿no? Entonces ya se ve un poquito más claro todo lo que tenemos. Pero ojo, usted me dirá, ¿qué ángulo estoy tomando? Muy sencillo. ¿El ejercicio le dice algún ángulo? ¿El ejercicio le dice que ese campo eléctrico está a un ángulo? No, ¿verdad? Entonces, si no le dice que existe un ángulo y como se da cuenta, el campo eléctrico está, por así decirlo, totalmente en la dirección perpendicular a la superficie, por lo tanto el ángulo es 0. O sea, en realidad usted sabe que el ángulo es 0. ¿Por qué? Porque coseno de 0, ¿cuánto le da? Es un 1, ¿no? Quiere decir que el vector está, o sea, no se está desplazando sin ningún ángulo, ¿no? Está en esta parte, si se fija. O sea, el vector unitario está igual. ¿Cómo lo determina? Lo que le digo. Si el ejercicio no le dice ningún ángulo, pues el ángulo es 0. Así lo determina. Por lo tanto, voy a poner aquí. Perdón, voy a poner con esto. Flujo eléctrico número 2 va a ser igual a el campo eléctrico que era 7500, muy bien. Voy a poner acá a este lado. Aquí está. Voy a poner 7500 Newton sobre Coulomb, que multiplica al coseno del ángulo 0, obviamente que al final acabo va a ser 1. Permítanme. Ahí está. Pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces al final acabo quedaría de la siguiente manera. Quedaría pi,
que multiplica al radio al cuadrado, que radio al cuadrado era 0.015. Es 0.015 o 15 milímetros, ¿no? Esto radio al cuadrado. Ahí está. Vamos a poner cuánto nos queda aquí como flujo eléctrico final. Flujo, permítame. Ay, ¿qué estoy haciendo? Flujo eléctrico final, o E2, va a ser igual a, que lo hago, 7500 que multiplica coseno del ángulo 0, obviamente es 1, esto lo voy a poner, multiplica pi por el radio que es 0.015 al cuadrado. Eso le da un total de 5.30 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿no? Ahí está. Perfecto. Por último, yo puedo decir que el flujo eléctrico en la parte 1, es decir, en la superficie de la semisfera, es menos 5.30 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Perdón, sobre coulomb. Ahí está. Listo. Ya tiene la solución de ambos ejercicios, ¿no? Es lo que le comentaba al inicio. Solo tengo que volver a pasar el video. Me entró una llamada. Bueno, en realidad queda así lo que es el flujo eléctrico en ambas superficies, tanto en la parte fuera de la semisfera y en la parte de arriba, cortada de la semisfera. Entonces, significa, este ejercicio fue crucial para decir, ojo, si no es cerrada, entonces lo vamos a trabajar de esa manera. Le digo, parecería que fuese cerrada, pero como está partida a la mitad, por eso lo consideramos abierto. Si estuviera la esfera completamente, ahí se aplicamos integral, ¿no? Le digo, en clase yo espero tener tiempo para trabajarlo un poquito en eso, ¿no? Pero no se preocupe, por el momento vamos bien en cuestión de lo que estamos tratando. Muy bien, ejercicio número 3. Aquí nos dice que una carga puntual de tantos coulombs se encuentra en el centro del cubo. Hay que hacer dos cosas, donde la carga está exactamente adentro o encerrada en el cubo, y calcular el flujo eléctrico en una de esas cargas, ya sea en la de abajo, en este caso pone aquí en la de abajo, ¿no? Pero en realidad aquí lo que me interesa es calcular el flujo cuando está adentro y solamente en una de esas caras, ¿no? ¿Cómo vamos a realizarlo? Muy fácil, de la siguiente manera, ¿no? Y se fija, aunque no le den los datos de la distancia de una de las caras del cubo, es muy sencillo. La carga va a ser igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no? Es todo lo que necesita. Así va a ser, por eso lo encierro, porque en realidad es todo lo que necesita. Datos usted va a utilizar, perdón, ¿de qué fórmula va a utilizar? Ahí viene la clave aquí. Usted me dirá, ok, la fórmula para un flujo, perdón, voy a poner con otro color. Usted me dirá, ok, la fórmula para un flujo de eléctrico de una carga en una superficie abierta es el campo eléctrico que multiplica el vector unitario que multiplica el área, ¿no? Por así decirlo. Ok, en primer lugar, como ya les he dicho al principio, esta es superficie abierta, ¿no? Recordemos que en una superficie cerrada utilizamos una integral, ¿de acuerdo? Pero como existe una integral, no existe un vector unitario que en realidad le esté diciendo a cuántos grados se está moviendo. En realidad es una carga encerrada. Por lo tanto, el flujo eléctrico en una carga que está encerrada, simplemente la fórmula le queda carga encerrada, que le voy a poner, encerrada, de hecho se lo puse también en el tutorial de la explicación de la ley de Gauss, sobre la constante de permeabilidad que existe en esa área, ¿no? Esa constante de permeabilidad igual la determinó Gauss y dijo que se determina para toda carga encerrada. Y así de fácil. ¿Qué quiere decir? Entonces en estos datos ya puedo poner esa esa constante de permeabilidad. Y tal vez ya se le dijeron en clase, pero es aproximadamente de 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Y qué ¿cómo se llama, perdón? A unidades tiene, sería aquí un poquito la inversa, sería coulomb cuadrado sobre newton por metro. ¿De acuerdo? Ahí está, perdón. Y ahorita vamos a ver por qué sería sobre coulomb cuadrado sobre newton por metro. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver. Creo que era también newton cuadrado. Déjenme lo reviso por aquí. Creo que por aquí lo tenía. Permítanme, déjenlo reviso. Es correcto, disculpen, nada, estaba revisando en algunos apuntes que tenía. Sí, es el metro cuadrado aquí, porque obviamente es el área. Y listo, es todo. Entonces, muy sencillo. Para el inciso A, bueno, lo voy a poner acá como desarrollo, ¿de acuerdo? Por aquí está bien. Desarrollo. Para el inciso A va a ser el flujo eléctrico en el campo, perdón, que el flujo eléctrico producido por el campo de la carga, que quiere decir serían los 12 por 10 a la menos 6 coulombs, que divide a la constante de permeabilidad, que será 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado.
¿De acuerdo? Y se fija, esto es crucial porque si hacemos ahorita el desglose de unidades de esta parte, lo va a ver. Si se fija, el desglose de unidades, ahorita, bueno, de hecho se lo quería dejar al final, ahorita vamos a ver, ¿no? Lo hago en la calculadora rápidamente y me da 12 por 10 a la menos 6, o le puse picos, no, sí, es micro 10 a la menos 6 que divide a 8.85 que multiplica, bueno, a la menos 12, eso nos da un aproximado de sí, pues un poquito grande el flujo, porque la carga precisamente es encerrada, se almacena mucha energía. 1.35 por 10 a la 6. Yo tengo entendido que esto sería Newton por metro cuadrado sobre Coulomb, ¿no? Ahí está. Perfecto. Pero para comprobarlo vamos a hacer este desglose de unidades, ¿no? De hecho ya lo voy a poner directamente aquí, desglose de unidades. Unidades, perfecto. Bueno, disculpe el mal acomodo de aquí todo, pero bueno. Las unidades, por lo tanto quiere decir que si yo pongo un Coulomb que divide a ese Coulomb cuadrado, que divide a ese Newton por metro cuadrado, yo sé que aquí tengo un 1, ¿no? Entonces aplico la ley de la tortilla, de la quesadilla o del tamal, lo que usted guste. Sabe que usted multiplica este por este y este por este, ¿no? Entonces al final le va a quedar un Newton por metro cuadrado que multiplica ese Coulomb entre el Coulomb cuadrado. Adiós y adiós. Perdóname los cuadrados. No sé, me emocioné. Es un cuadrado. Se elimina este con este. Por lo tanto, usted sabe que esto le queda. Es igual a Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Y ahí está. Comprobado. Perfecto. Excelente. Inciso número B. Inciso B. Perdón. El inciso B quiere decir... Le está preguntando aquí que determine el flujo eléctrico para una de las caras del cubo. Muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Va a lo siguiente. Permítame donde... Ahí tengo esta cosa aquí. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que como existe nada más un flujo en una de las caras, es decir, voy a poner el flujo aquí, solamente quiere el flujo eléctrico en una de las caras. Muy sencillo. Usted sabe que esa carga está encerrada en todo ese cubo, ¿de acuerdo? Creo que ese no es un cubo. Lo voy a poner de la siguiente manera. Soy muy malo para dibujar, una disculpa. No, ya recordé cómo hacer un cubo más fácil. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está, perfecto. Y usted sabe que tiene una carga aquí, ¿no? Usted sabe que todo el flujo eléctrico que está saliendo de esa carga hacia los lados, usted sabe que la sumatoria de cada una de las cargas de ese flujo eléctrico que pasa de cada una de las caras, perdón, de ese flujo eléctrico que pasa por ellas, es decir, la sumatoria va a ser igual al flujo eléctrico que acabamos de calcular, ¿no? Es decir, al flujo eléctrico de aquí, ¿no? La sumatoria de todos. Entonces, si usted nada más quiere una pequeña porción, es decir, el flujo eléctrico en nada más una de las caras, en una cara, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas caras tiene el cubo? 6, ¿no? Entonces usted va a hacer 1 sobre 6 de ese flujo eléctrico. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto nos dio? 1.35, algo así. Sí. 1.35 por 10 a la 6 entre 6. Y esto es obviamente Newton por metro cuadrado sobre Coulomb, ¿no? ¿Cuánto nos da? Es el equivalente de, lo voy a poner de este lado. Esto va a ser exactamente igual. Lo dividimos entre 6 y es de 225. Perdón. 225.98 por 10 a la 3, obviamente esto es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Ahí está, en una de las caras solamente. Excelente, muchachos, pues espero que les haya funcionado. Ya sabe que cualquier comentario cualquier duda dejen en los comentarios de los videos, por favor. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase y gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.